Vamos a estar atentos a lo que el Señor nos dice en esta mañana, a escuchar su palabra, porque es lo más importante para nuestras vidas, ¿cierto? Como creyentes, escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, aprender cada día más de Él, es una práctica que nosotros debemos tener en nuestras vidas, ¿sí? Y parte también de esa práctica de nosotros como creyentes es la oración. Y vamos a hablar en esta mañana un poco de la oración, porque muchas personas creen que saben orar, que ya está en sus vidas, que lo están haciendo de la manera correcta, que es como comer, ¿sí? Entonces nosotros a veces nos sentamos y comenzamos a comer y a veces ni siquiera degustamos esa comida, ¿cierto? Lo mismo pasa con la oración, como que vamos, oramos y oramos como porque es una obligación o como por orar, ¿sí me entienden? Como por cumplir y ya, como que avanzamos y se puede convertir como en algo que es ya automático en nuestras vidas. Pero orar tiene un gran significado y es muy importante en el Evangelio y es muy importante en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque de eso depende nuestra relación con el Señor. Asistir a la iglesia no me hace cristiano, diezmar y ofrendar no me hace cristiano, vestir de una manera o de otra manera tampoco me hace cristiano. Lo que me hace verdaderamente cristiano es tener una relación con Jesús. Eso es lo que verdaderamente me hace cristiano. Y porque lo demás son actos religiosos, actos secundarios, que sí, los debemos hacer como cristianos. Pero ¿qué es lo primordial o lo principal? Llegar a tener una relación personal con Jesús. Llegar a tener una fe fuerte, que es resultado de esa comunión con Jesús. Entonces, ¿qué hacemos primero? Buscamos una relación con Jesús y lo demás vendrá. Lo demás lo comenzaremos a hacer. Y pues será válido, será correcto. ¿Por qué? Porque tengo una relación con Jesús. Lucas capítulo 11, versículo 1. Evangelio de Lucas. Capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces los discípulos le dicen a Jesús: enséñanos a orar. Ellos pues no sabían orar. Ellos estaban viendo que Jesús se apartaba y oraba, que Jesús era un hombre de oración, y ellos están preguntándole: ¿cómo lo hacemos nosotros? En el versículo 2 pues él les dice: lo van a hacer de esta manera, que es el modelo de oración, que el modelo de oración pues lo vemos en el discipulado. Pero hoy vamos a ver algo un poquito más profundo. Los discípulos vieron que Jesús sanaba personas. Los discípulos vieron que Jesús echaba fuera demonios. Los discípulos vieron que Jesús multiplicó los peces y los panes. Vieron que Jesús caminó sobre las aguas, que hizo muchos milagros. Pero los discípulos no le dijeron: Señor, enséñanos a hacer todas estas cosas. ¿Qué le dijeron los discípulos? Enséñanos a orar. Entonces vemos que la importancia en la vida cristiana o la importancia de llegar a ser discípulo
es la oración. Si nosotros oramos, pues podemos hacer todas estas cosas. Y no hay ningún registro bíblico donde los discípulos le pidan a Jesús alguna de estas cosas. Pero ellos lo que le dicen es: enséñanos a orar. Y nos gustaría que hubiera instrucciones, ¿cierto?, para hacer este tipo de cosas, para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios, para que Dios nos use milagrosamente o sobrenaturalmente, pero no lo hay. Pero sí, durante toda la Biblia hay oración. Vemos que los profetas oraban, vemos que Jesús oraba, y más adelante vemos como Pablo y Pedro también oraba al Señor. Entonces, lo importante en la vida cristiana es la oración. Por eso yo le dije: enséñanos a orar. Cuando nosotros estamos buscando esa íntima comunión con Dios, es porque queremos conocerlo a Él, queremos saber más de Él, queremos buscar esa relación profunda, íntima con Él, ¿cierto? Porque lo amamos, porque queremos más de Él, porque nosotros como cristianos, ese debería ser el anhelo, querer más de Él, más de Dios. Amén. Y el ejemplo que puedo tomar para que sea claro para ustedes es el matrimonio. El matrimonio es una relación, una unión entre dos personas que se aman. Nuestra relación con Dios es una unión porque nos amamos, porque Él nos amó primero, ¿cierto? Entonces es un ejemplo excelente para hacerlo acá. Algunos matrimonios se toman de la mano por la calle, ¿cierto? Llegan a la iglesia juntos, incluso hasta se dicen palabras bonitas para dirigirse a su esposo o a su esposa. Le dicen: mi cielo, mi amor, mi rey, mi reina, ¿cómo más? Mi gordo, mi gorda, ¿sí? Ese tipo de palabras. Y eso lo pueden hacer, digamos que de una manera en la calle, como en la sociedad, pero en la casa. Entonces se convierte todo en una fachada, como que afuera, sí, me trata como a mi esposa, como a mi esposo, pero en la casa es otro cuento, una fachada, una apariencia. Y si es así, pues algo anda mal. Y nosotros como cristianos podríamos estar actuando igual, que en la iglesia es donde oramos, en la iglesia es donde buscamos esa comunión con Dios, esa comunión íntima, pero en la casa jamás. En la casa nos olvidamos de que Dios existe, porque hay otro tipo de prioridades, situaciones que nos desvían de buscar esa comunión. Y esto se ha vuelto normal en los matrimonios, que el matrimonio se convierte en una fachada, que el matrimonio solo es por nombre, o por título, o por costumbre. Y algunos cristianos también son solo cristianos de costumbre. Vienen a la iglesia porque se volvió una costumbre. Oran porque de pronto, como hablábamos al comienzo, es ya la costumbre orar, pero orar de una manera externa, sin tener ese anhelo de buscar a Dios. Y si la manera de relacionarnos, si la manera en que los esposos se relacionan es por medio de la comunión, de la comunicación en la intimidad, pues la manera de relacionarnos con Dios es por medio de la oración. ¿Por qué por medio de la oración? Porque Dios es espíritu. Entonces, por medio de la oración es que podemos hablar con Él espiritualmente. Con los esposos es diferente, porque los esposos llegan a casa después de un día de trabajo, se ven, hablan, se comunican, se cuentan su día, salen a comer juntos, ¿sí? Luego llegan a casa y se acuestan juntos. Pero con Dios, ¿cómo lo hacemos? Y pues espero que los esposos sean así, ¿no? Que al menos
se cuenten sus cosas día a día. Porque, ¿qué es lo que pasa? Las relaciones en el matrimonio se comienzan a dañar cuando hace falta comunicación e intimidad. Pues con Dios pasa igual. Cuando no hay comunicación y cuando no hay intimidad con Dios, se comienza a dañar esa relación. Entonces, oro y leo la palabra. Ese debería ser el hábito común, el hábito normal en los cristianos. Y es la única comunión que yo puedo tener con Él. ¿Qué pasa si yo no oro con Dios? Pues es como si yo estuviera peleado con Dios. ¿Han visto cuando las parejas tienen sus problemas y no se hablan? Así, no hablan. ¿Por qué no hablan? Pues porque hay un problema. Porque no quiero hablar con ella. Porque me sacó el mal genio, ¿cierto? Entonces pareciera que fuera igual con Dios. No me comunico con Dios porque parece que estoy de mal genio con Dios. ¿Sí? Pero soy parte de su familia. Soy creyente. Su sangre se derramó en la cruz por mí. Pero hace mucho que no hablamos. Y es posible que años que no hable con el Señor. Puede pasar. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una relación externa con Jesús, pero en la intimidad no nos vemos, viene a ser solo un acto religioso y caí en religiosidad, y la religiosidad es pecado. Y no voy a perder mi salvación, ¿sí? Seré salvo, seguro, porque Él murió por mí, pero no es la forma, ¿me entienden? Igual que en el matrimonio, siguen estando casados, siguen viviendo juntos, compartiendo el mismo techo, pero no hay amor ahí adentro, no hay intimidad. Entonces es como un amor fingido por parte de alguno de los dos, sea del esposo, sea de la esposa. Incluso algunos hasta duermen en lugares aparte o colocan una barrera en la mitad de su cama y se dan la espalda. Al final hablamos las preguntas. Pero con Dios no es así. O sea, Dios no está peleando con nosotros. Dios está esperando a que nosotros querramos tener una intimidad con Él, que querramos buscarlo. ¿Y qué pasa con una persona que no tiene intimidad con Dios? Que no lo busca. Pues se van alejando, claro, puede llegar a desviarse hacia el pecado, pero tampoco va a ser muy usado por Dios. Y lo que les decía, los matrimonios no andan bien cuando hace falta comunicación e intimidad. Entonces no andaré bien con Dios yo, porque Dios sigue siendo Dios perfecto, me está esperando, me está amando, pero yo, pues si no lo estoy buscando. Mateo capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dice que entremos en lo secreto, que busquemos al Padre en lo secreto, en tu aposento. Es decir, que es algo íntimo, es algo entre el Padre y yo, es algo que yo tengo que ir a buscar.
Pues porque es personal. Mi relación con Dios es personal. No están los demás ahí. Es igual que en los matrimonios. O sea, allá de puerta para adentro es donde se aman y es donde hablan y es donde también arreglan las dificultades. Pues con el Señor es lo mismo. Allá nos encerramos en nuestro cuarto, buscamos, o en el lugar que ustedes elijan, y buscamos esa comunión con Dios. Allá en lo secreto, donde nadie me ve, porque me está diciendo que no seamos hipócritas. O sea, que yo no tengo que decirle a todo el mundo, a la iglesia, no, me voy a ir a orar porque, ¿sí? Porque puedo caer en hipocresía, porque estoy esperando la aprobación de los demás. Ay, miren cómo ora el pastor, ¿sí? No, es allá, en lo secreto, relación con Dios. Pero está diciendo, más tú cuando ores. No está diciendo, si quiere cuando vaya a orar, ¿sí? O si en algún momento quiere orar, le da por orar, le da por buscarme. Está diciendo, más tú cuando ores. O sea que el Señor está diciendo o está esperando que nosotros oremos, como que es un hábito en nosotros, más tú cuando ores, ¿sí? Como cuando uno dice, más tú cuando vayas al baño. O sea, es algo que tiene que hacerse, seguro, que es fijo. Así pasa con la oración. Y está hablando a sus discípulos, ¿verdad? Más tú cuando ores, entra en tu aposento. Si está hablando a sus discípulos, pues nosotros somos sus discípulos también. Es lo normal en la vida cristiana. Por ejemplo, cuando el médico le dice a usted, cuando usted desayune, tómese el medicamento. Pues el médico sabe que usted va a desayunar. Dios sabe que usted va a orar, o está esperando que usted vaya a orar. Entonces, pues, ¿qué debemos hacer? Orar. Es algo que todo cristiano hace. Y Dios también sabe que no oramos. Dios sabe que yo no oro, que de pronto dejo de ir al lugar secreto durante varios días, o de pronto estoy buscando a Dios solo cuando tengo el agua al cuello, ¿sí? Dios dice que lo busquemos y hablemos diariamente, lo más que se pueda, lo más que podamos. También nos dice en el secreto, para que haya resultado en público. Buscamos a Dios en lo privado, allá, Él y yo, solitos los dos, hablando con Él, porque pues Dios es una persona, Dios es mi Padre, y yo me dirijo a mi Padre. ¿Cómo me dirijo a mi Padre? Con respeto, me dirijo con amor, no lo busco solo cuando lo necesito, ¿sí? Así me dirijo a Él allá en el secreto, y nos dice que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué quiere decir? Que entre más comunión y relación e intimidad que tenga yo con Dios, eso va a dar frutos, se va a manifestar en público. Y si no pasa nada, es porque la persona no está orando. Si no hay frutos en su vida, pues es porque la persona no está buscando a Dios en esa intimidad. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más yo ore y entre más busque relación con Dios, en la oración, en la intimidad, pues Dios me va a usar más. Va a comenzar a haber frutos en mi vida, frutos espirituales, frutos en discípulos. Habrá una relación más fuerte con Él. Entonces, al haber una relación más fuerte con Dios, pues ya será más difícil caer en pecado, caer en cosas que teníamos de antes. Allá, encerrados con Dios todo el tiempo y por varias horas. Así debe ser. Vuelvo a la comparación con el matrimonio. ¿Qué pasa con unos recién casados? ¿Sí?
Están pues todo el tiempo, se comunican todo el tiempo, duran mucho tiempo juntos. Si es que no es todo el tiempo, así debería ser con Dios. Enamorados porque lo amamos. ¿Y qué? En los matrimonios cultivar el amor. Con Dios igual. Cultivamos el amor, cultivamos la comunión, cultivamos esa relación. Él me habla todo el tiempo por su palabra. ¿Y yo? ¿Cada cuánto lo busco? Mateo, capítulo 6, versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. La oración no debe ser repetitiva, la repetición de la repetidera. Pues porque, como les dije, Dios es una persona. Entonces estaría mal orar: Dios, sálvame, 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 ayúdame, ayúdame, dame, dame, amén. Por la mañana. Y por la tarde: Señor, sálvame, sálvame, ayúdame, ayúdame, dame. Y por la noche: Señor, sálvame, sálvame, ayúdame, dame, dame, amén. Pues eso es una vana repetición, repetidera. ¿Qué pasa si usted a su esposa o a su esposo le dice las mismas cosas a toda hora? Cantaleta. Pero si es en este caso, pues su esposo o su esposa va a pensar que algo anda mal en su cabeza, porque no hace sino decir lo mismo y decir lo mismo y decir lo mismo y decir lo mismo. Pues ¿qué relación está cultivando ahí? Lo mismo pasa con Dios. No se necesita repetir mucho cuando la persona que tengo al frente me está escuchando, está atenta a mí. Dios está atento a nuestras oraciones, lo dice su palabra y yo lo creo, porque Él escucha las oraciones de los justos. Entonces Dios está ahí acercando su oído a mi voz. Dios sí me está poniendo cuidado. Entonces nosotros no tendríamos que repetirle tantas veces al Señor como si el Señor fuera sordo o como si Él no nos escuchara, porque Él no pierde la atención hacia nosotros. Es al contrario, nosotros somos los que perdemos la atención a Él. Las estadísticas dicen que una persona, un creyente, para poder tener la palabra en el corazón, debe enseñársele entre 3 y 4 veces la misma enseñanza, para que la pueda tener verdaderamente y poderla aplicar, ¿sí? Para que se vuelva una verdad en el corazón. Y pues es de entender, porque nosotros somos naturales, somos de carne, se nos olvidan rápido las cosas, pero Él no. Él es Dios, Él es perfecto. Entonces cuando nosotros pensamos: no, es que Dios no me está escuchando, o es que Dios no me quiere escuchar, recuerden que ese es un enemigo de la fe. Entonces ahí anda mal mi fe. Si yo tengo que orar, digamos, por una semana por la misma situación, pues mi fe está fallando, porque estoy pensando que Dios no me está escuchando y puedo caer en incredulidad. ¿Me entienden la profundidad de la oración? Oración ligada a la fe, y la duda es incredulidad, corta la fe. Entonces debemos estar muy atentos a la oración, concentrarnos, animados a buscar en oración a Dios, ¿sí? Porque cuando nos reunimos con una persona a hablar, no hablamos siempre lo mismo, pues sería monótono y aburrido. ¿Y para qué voy a hablar con una persona que es así, cierto? Igual pasa con Dios.
no voy a ir a decirles siempre las mismas cosas. Entonces, concentrados, animados, con una convicción de que Dios me va a escuchar, de que Dios está ahí y de que Dios quiere hacer, de que Dios quiere darme. A Él no se le olvidan nuestras peticiones. Lo que pasa es que nosotros oramos mal y podríamos estar orando mal y esperar que Dios nos conteste, y como no se cumple, entonces el problema es Dios. Y podríamos estar pensando mal de Dios, otro enemigo de la fe. Dios, pero no me quieres dar. Pero si estoy orando mal. Tal vez no es el momento en el que yo deba recibir esa petición, ¿sí? O tal vez no me conviene. Dios no me lo da porque no me conviene. ¿Y cómo voy a saber si me conviene o no? Pues buscándolo en la íntima comunión. Si yo oro superficialmente, pidiendo, dame, pues ¿cómo voy a recibir? Yo tengo es que ir allá, orar en el Espíritu, dice en Efesios, con toda súplica, cánticos espirituales, en el Espíritu, no en el razonamiento, en el entendimiento. Dice que oremos de las dos maneras, en el entendimiento y en el Espíritu. Entonces debe ser una oración totalmente dirigida a Él, como cuando está allá con su esposo o esposa, hablando cara a cara. Están hablando de algo importante y cada uno de los dos tiene la atención centrada en el otro, ¿sí? Pues así con Dios. O sea, usted le pone cuidado a su esposo o a su esposa cuando están hablando, y espero que sea así, aunque algunos tal vez no, están hablando, se eleva por allá, se desvía su concentración, su mente, y a veces pasa eso con el Señor, y ahí debemos luchar. Por eso, concentrados. Cuando vamos a la oración, concentrados. Porque es bueno ir al lugar secreto, porque allá es donde podemos estar concentrados. Hablar de tú a tú. Que nadie moleste, que nadie me interrumpa. Eso es lo que debemos hacer. Y Él sabe lo que tiene que darnos, lo que quiere darnos. Mateo capítulo 7, versículo 7. Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y parece que este pasaje se estuviera refiriendo a que debemos pedir con insistencia, que dice pedid y se os dará, porque todo aquel que pide, porque hay un hombre, ¿qué hombre hay de vosotros que si le pide un pan? ¿Sí? Está hablando de pedir, y parece que el texto nos dijera pidan, y podemos caer en la oración repetitiva de estar pidiendo lo mismo cada vez que voy a orar. Pero no es lo que está diciendo el pasaje realmente. No es mi pedidera el énfasis del pasaje. El pasaje nos está diciendo que
Dios quiere darnos, ¿cierto? Buscad y hallaréis, y se os abrirá, porque el que pide recibe, ¿sí? El énfasis del pasaje es que Dios quiere darnos. Es como cuando uno llama a la EPS para solicitar una cita médica y le dicen no hay agenda. Llámenos en el transcurso de la semana o en el transcurso del mes a ver si de pronto hay un campito para que se la podamos agendar. No es así con Dios. Si yo voy a la comunión con el Señor y si yo estoy seguro de que mi oración fue eficaz, escuchada, de que lo hice concentradamente, con convicción, con fe, pues yo no voy a tener necesidad de llamar en el transcurso de la semana a ver si el Señor me responde. ¿Entienden? Por eso es importante que oremos, como leímos, allá en el lugar secreto, en la intimidad, totalmente concentrados. Pero algunas personas no lo hacen, algunas personas ni siquiera oran en la iglesia, porque si nosotros nos reunimos a orar a las 9 de la mañana y solo llegan los mismos 4 o 5, y si las demás personas no llegan a las 9 y en su casa no oran, entonces ¿cuándo están orando? Están viviendo solo por la pura misericordia del Señor, porque la sangre los alcanza a guardar, ¿sí me entienden? Pero no es lo que Dios quiere. En una relación Dios no quisiera, en una relación los esposos no quisieran eso. Me busca solo cuando tenemos problemas o solo cuando quieren alguna satisfacción. No funciona así, ¿verdad? Dios está dispuesto. Dios está con la mano extendida. Y acá nos da una enseñanza, ¿cierto? Está diciendo, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? O sea, si nosotros en lo natural le damos buenas cosas a nuestros hijos cuando ellos piden, ¿cuánto más Dios nos quiere dar? Él es el Padre Todopoderoso, perfecto, que con seguridad quiere darle a sus hijos. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. Esto es fijo, lo está diciendo aquí. Entonces Dios, según el contexto de este pasaje, está empeñado en buscarme, en darme, en arreglar mis problemas, mis situaciones. Pero si yo todavía sigo en problemas, si yo todavía tengo situaciones, si yo estoy mal, ¿qué quiere decir eso? Que no me estoy conectando con Dios, que no me estoy conectando con la única persona que en realidad me puede ayudar en este mundo, porque lo quiere hacer. Entonces está fallando mi relación con Dios. Como que no nos hallamos. Pues comenzamos a caminar la vida cristiana, pero como que algo anda mal, y yo lo sé, porque el Espíritu Santo me lo dice. Tienes que ir a buscar, tienes que ir a buscarme en oración. Ora, lee, ora, lee, ¿sí? Pues comienza a faltar algo allá, y sabemos que estamos mal. Como que no me hallo, ¿cierto? Y en el matrimonio también pasa. Como que comienza a fallar una de las dos partes y como que no me hallo. Como que sabemos que pasa algo. Y sí, se aman, se siguen amando, pero como que algo anda mal. Pues falta de comunicación, se desconectaron por algún motivo. Pero Dios no se desconecta. Las personas dicen, no, es que no es ella, soy yo. Si soy yo, tengo que arreglarlo. Y con Dios sabemos que no es Él, soy yo. Yo tengo que arreglarlo. Y leyendo este pasaje que nos está diciendo, Dios quiere dar, Dios quiere ayudarme, pues entonces el problema soy yo. Dios no se desconecta porque para eso envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros, a morir en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos volvernos a conectar con el Padre, volviéramos a tener esa íntima comunión con Él.
Para eso vino Jesús. Entonces Dios no es el problema, soy yo que no me quiero conectar, que no quiero permanecer en esa comunión con Él. Que también acá nos lo dice. O sea, estar buscando a Dios constantemente no es la pedidera. Estar buscando a Dios constantemente es permanecer en la oración, permanecer hablando con Él, constantemente ir hablando con Él. Él no está poniéndonos a prueba, no, clame más, ore más a ver si de pronto le doy. Arrodíllese y llore y a ver si de pronto me convence con sus lágrimas. ¿Creen que Dios es así? No, Él quiere darnos, pero algunas personas podrían pensar así: sufra unos días más y ahí miramos a ver si le soluciono el problema. Pues es como injusto, ¿no? Y yo pensaba así antes. Pensaba que de pronto con mis lágrimas podría comprar a Dios, pero no es así. Es un error en la fe pensar así. Pero si yo entiendo este pasaje, que Dios quiere darnos, pero que Dios también quiere que estemos conectados con Él, pues ¿qué es lo que yo debo hacer? Conectarme con Él, buscar la manera correcta. Él tiene la mano extendida ahí para que nosotros la agarremos. Y con su palabra dice, y con su espíritu, venga, hablamos, venga, conversamos. Me está llamando. Versículo 9: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Si está poniendo acá el ejemplo, pues Dios no quiere darnos piedras. Dios no quiere que estemos pasando por malas circunstancias. Dios quiere darnos cosas buenas. Versículo 10: o si le pide un pescado, le dará una serpiente. 11: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿A quién tiene que pedirle el hijo? Al papá. Y si nosotros siendo padres imperfectos damos buenas cosas, ¿cuánto más Él? Es que Jesús nos está diciendo que pidámosle a Dios. Y esta mañana lo veíamos en la escuela dominical, que a veces buscamos otras soluciones externas en el mundo para arreglar nuestros problemas. Vaya, saque fiado, vaya, pida prestado, vaya. Nos olvidamos de Dios y podríamos pensar que Dios no nos escucha, que Dios no nos quiere arreglar el problema, o ya haber cogido el hábito de no busco a Dios absolutamente para nada. Y eso es grave, porque ahí es donde se enfrían muchos. Entonces, vamos a buscar a Dios porque Él nos quiere dar. Amén. Amén. Si yo lo busco a Él en el lugar secreto, si yo busco esa íntima relación con Él, si yo busco hablar con Él todos los días, Él me dará. Él me dará todos los días, porque me ama y porque yo lo estoy buscando de corazón. Es de corazón, no es por interés. Voy a buscar a Dios porque Él me arregla el problema. Lo busco porque me ama y porque lo amo y porque lo quiero amar más y porque quiero conocerlo más. Por eso oramos, no por conveniencia, porque las relaciones se dañan por conveniencia, ¿cierto? Ejemplo: usted está buscando trabajo y alguien le recomienda el trabajo y le dice, le pasa el número del encargado del trabajo y le dice, llámelo ya, porque él está buscando personal y usted está pasando por una mala situación. Mejor dicho, eso lo contrata fijo, no tiene pierde, llámelo ya. Pues ¿qué sería lo lógico? Pues que llamara de una vez. De lo contrario, pues en realidad no está interesado en salir de su mala situación. Igual pasa con Dios. Llámelo ya, en oración, ore ya. Hoy es el día.
Buscamos y pasará algo. Buscamos a Dios y algo va a pasar. Volvamos al capítulo 6. Porque acá hay otra cosa que también dejamos de hacer a veces. Versículo 16, 6:16. Cuando ayunéis, nuevamente, al igual que con la oración nos está diciendo con el ayuno, cuando ayunéis, o sea, el Señor está esperando que nosotros ayunemos. El hábito normal en el cristiano es orar y ayunar. Cuando ayunéis, y es personal, así como la oración es íntima, que ahorita lo vamos a ver, como la oración es íntima, el ayuno también. No esperen a que la iglesia convoque para un ayuno, y si la iglesia no lo hace, pues usted no ayuna. Pues el Señor nos está diciendo cuando ayunes, un hábito normal en la vida cristiana. Ambas prácticas, la oración y el ayuno, se pueden hacer en la intimidad con el Señor. Él está esperando que usted lo haga. ¿Y qué es ayunar? Abstenernos de comida por un propósito espiritual, alimento para nuestra carne por un propósito espiritual, dedicando totalmente ese tiempo para el Señor. ¿Sí? Por decir algo, hoy no voy a comer nada y voy a estar ayunando para el Señor por un propósito espiritual y orando. Debe ser también en oración. Entonces, según este pasaje, el ayuno es como algo extra con el Señor. Oramos, lo buscamos en la intimidad y también ayunamos. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No seáis hipócritas. O sea, ocurre lo mismo con la oración. El que mucho ora y lo hace público y lo hace de una manera en que los demás vean como exaltándose, pero en su corazón no hay nada. Pues eso es ser hipócrita. Lo mismo pasa con los que ayunan así. Como mostrando, miren todo lo que yo ayuno para creerse espiritual, pero en realidad, ¿qué hay en su corazón? 17. Pero cuando tú ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, nuevamente en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Él espera que lo busquemos en oración y ayuno. O sea, en la mente de Dios es normal que sus hijos oren y ayunen. Nosotros somos los que no lo tenemos normal. Y es una práctica que se ha perdido en la iglesia hoy en día. Los creyentes ni oran ni ayunan. A usted los quiere decir como mostrando una compasión. No, como autocompasión. ¿Sí? Entonces, si es normal para Dios y nosotros no lo hacemos, pues entonces nosotros estamos viviendo de una manera anormal para Dios. ¿Sí? Un cristiano que no ora y ayuna, pues es un cristiano anormal y no va a dar resultados positivos. Es una falla en nuestro cristianismo. Ser austero es como ser evidente de algo, de que algo está pasando. Lo mismo ocurre con la oración. Si solo oramos cuando estamos en la iglesia, pero no en nuestras casas, en el lugar secreto, acá Dios está hablándonos a cada uno de nosotros, porque la relación con Él es personal. En la iglesia oramos, pero oramos muy poco, ¿cierto? Deberíamos orar más.
versículo 17 y 18, pero tú cuando ayunas unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Debe ser totalmente ese tiempo apartado para el Señor. Así como les dije en la oración, que allá en el lugar secreto, concentrados con el Señor, con el ayuno igual. De lo contrario será solo dieta, solo estará aguantando hambre, y hacerlo de manera que no se note. Si, digamos, por ejemplo, usted decide ayunar un domingo, no tiene que venir acá a decirnos a todos que está ayunando, porque pues el Señor sabe que lo estoy haciendo para Él. Ese es el secreto, y dice que habrá recompensa. O sea, el que ora y ayuna obtendrá victoria, pero el que no lo hace seguirá en derrota. Su resultado será derrota. Y Jesús, con todos estos pasajes, nos está diciendo cómo debemos orar, cómo debemos ayunar. Nos dice que busquemos un lugar secreto. De pronto ustedes en sus casas no tengan un lugar secreto, de pronto viven con mucha gente y no tienen ese lugar secreto. Pues de pronto es necesario que salgan de su casa y busquen un lugar, otro lugar, o que lo hagan muy tarde en la noche, cuando ya todos estén dormidos, o muy temprano en la mañana, 3, 4 de la mañana, antes de que todos se levanten, para que nadie los interrumpa. Pues, ¿cuál es su lugar secreto? Ustedes lo saben. Y si no saben, y si no tienen lugar secreto, pues el día es hoy. ¿Para qué? Para orar ya y para buscar ese lugar. Jesús buscaba ese lugar, ¿recuerdan? Sí. Se apartaba, dejaba a sus discípulos, dejaba a la multitud y se iba por allá solito a hablar con su Padre, a buscar esa intimidad. Necesitamos ese lugar secreto y necesitamos aprender a orar, y esta enseñanza pues nos va a ayudar un poco más para buscar esa relación, esa intimidad con Dios en el lugar secreto. Jesús ya nos dijo esto hoy. Ahora nos corresponde a nosotros ir a buscar esa intimidad, ir a buscar la presencia de Dios. Jeremías 29, versículo 12. Jeremías 29, 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Qué debemos hacer? Invocar su nombre, buscarlo a Él. Y vendréis, ¿a dónde? Ya sabemos a dónde. Al lugar secreto, a buscar esa intimidad. Y oraréis a mí. A rezar, a decir vanas repeticiones, a hablar con Él. Orar es hablar. Recuerden, Él es una persona. Así como usted habla con su esposa o esposo, así vamos a hablar con Dios. Señor, me pasa esto. Señor, tengo estos planes. Señor, tengo esta situación. Señor, por favor, te pido que me enseñes a orar. Señor, guíame en esto. Toda nuestra vida. Ustedes, las parejas, se cuentan todo, ¿verdad? Lo mismo con Dios. Nos contamos todo con el Señor. Versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis
Esto es lo mismo que estaba diciendo ayer Mateo, ¿cierto? Sí. Me buscaréis y me hallaréis. ¿Se dan cuenta? Dios está ahí, esperándonos, esperando a que nosotros seamos los que tomemos la decisión de ir a buscarlo, de ir al lugar secreto. Y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahí está la clave del éxito en la oración. ¿Cómo? De todo corazón. No por conveniencia, no por costumbre, Por apariencia. no porque me toca, no por apariencia, de todo vuestro corazón. O sea, con ese amor, con ese anhelo de buscar hablar con Él, porque lo quiero amar. Señor, enséñame a amarte. Señor, enséñame de este pasaje que no lo entiendo. Ilumíname con tu Santo Espíritu. Todo. Señor, ayúdame en mis negocios, en mi trabajo, en mi economía. ¿Invierto este dinero aquí o no? Y leamos la Biblia. Señor, dispongo este tiempo para leer la palabra, que seas tú iluminándome por medio de tu Santo Espíritu. Y revélame y muéstrame la dirección por medio de tu palabra, porque tu palabra es poderosa y quiero recibir más de ti y aprender más de ti. Dirígeme por medio de tu santa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Así buscamos a Dios. Todo. Él nos dirá cómo hacerlo. Ya nos dijo hoy, pero ahora la responsabilidad de cada uno de nosotros es ir a buscar el lugar, ir a buscarlo a Él y llamarlo. Amén. Amén. Muy bien,